Vamos a ver que este aparato reproductor masculino está formado, además de los testículos, las vías supramáticas. Las vías supramáticas, que son justamente los que conducen o va a conducir aproximadamente los espermatozoides. Y además tiene tres glándulas importantes, glándulas anexas, glándulas accesorias, que son los encargados de formar un líquido, que se conoce como líquido seminal, más la masa de los espermatozoides forman el semen. El semen es la mezcla de líquido seminal producido por las glándulas accesorias más la masa de los espermatozoides. En conjunto forman el semen. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cuáles son los componentes entonces del aparato reproductor masculino? Los testículos, conductos genitales. Los conductos genitales pueden ser extratesticulares e intratesticulares, es decir, aquellos que se encuentran fuera de los testículos y aquellos que se encuentran dentro de los testículos. Además, tenemos acá las glándulas accesorias, la vesícula seminal, la próstata, las glándulas bulbo-uretrales, las glándulas que van a secretar líquido que constituye el líquido seminal. La siguiente, por favor. Luego tenemos los vesículos. ¿Cuáles son las cubiertas y cómo se divide internamente? Hay una cubierta externa que se conoce como túnica vaginal, que va a dar lugar a una coraza que se conoce como túnica alupínea o alupínea testicular, una cubierta externa, porque los testículos están dentro de una bolsa que es el escroto. ¿Y por qué están fuera de la cavidad abdominal? Porque en la cavidad abdominal, internamente, la temperatura es como 36,3, 36,5 aproximadamente. Entonces los espermatozoides solamente van a formarse a temperatura ambiental. De ahí que nosotros los varones, los testículos están fuera de la cavidad abdominal en la bolsa que se conoce como escroto. Luego, la estructura interna está dividido con septos de tejido conectivo para formar los tubos seminíferos. La siguiente, por favor. Esos tubos seminíferos, fíjense que es la secuencia. Nos van a preguntar en el examen seguro cuál es la secuencia de las vías o conductos genitales masculinos. ¿Dónde comienza acá? Tubo seminífero, túbulos rectos, red testicular o red de testis, luego una serie de conductillos eferentes y a continuación el epidídimo. El epidídimo tiene más o menos 6 metros de longitud, solamente que está enrollado, entonces se reduce por 100 metros, va reduciendo, entonces va a tener un cuerpo, una cabeza, un cuerpo y una cola. La siguiente, por favor. Ahora bien, ¿cuáles son los conductos intra? Los conductos intra son los túbulos rectos, que hemos mencionado, los túbulos rectos. Luego la red de testis, la red testicular, lo mismo. La red testicular, que es esta parte de acá, que se comunica con los conductivos eferentes. Esos son los internos, que están dentro del testículo. La siguiente, por favor. Esta es la parte histológica de la red de testis, de los conductivos eferentes, que no nos preocupamos, por eso no tenemos las láminas, por lo tanto no vamos a observar, pero sí vemos que es como en el caso de los conductivos eferentes, aquí en el centro es una masa de espermatozoides. Los espermatozoides no solamente se ven con los tubos seminíferos, sino que van pasando poco a poco por todas esas vías que hemos mencionado. La siguiente. Bien, entonces cada una de estas estructuras tiene su propia mucosa. Ustedes saben la mucosa, tiene su epitelio, descansa su tejido conectivo, tiene su capa muscular,
tiene vasos sanguíneos, tiene terminaciones nerviosas. Todos estos testículos tienen terminaciones nerviosas muy sensibles. La parte más sensible del varón justamente es la parte testicular. Un pequeño golpecito, un pequeño trauma genera una edematización, o sea, un hinchamiento con una otitis, que es el proceso inflamatorio del testículo, o una epididimitis, que es el proceso inflamatorio del epididimo, o combinado, ortoepididimitis, que es mucho más grave que otra proceso inflamatorio. La siguiente. Ahora, los extra, epidídimo, el epidídimo que tiene una cabeza, un cuerpo y una cola. La cola se va a comunicar con el conducto deferente. Luego tenemos el conducto eyaculador y la uretra masculina. La uretra masculina es muy diferente a la uretra femenina. En el caso de la uretra masculina tiene tres porciones. La porción prostática, membranosa y piniana de tres porciones. En cambio, la uretra femenina es única. La uretra masculina por ahí pasa también orina y también la salida de los espermatozoides. O sea, sirve como spermiducto y oviniducto, salida de los espermatozoides y salida de la orina. La siguiente. Epidídimo. Te decía que tiene un epitelio pseudoestratificado con estereocilos, o sea, estereocilos que van a generar un movimiento. Y luego este epididimo tiene, le decía, 6 metros de longitud aproximadamente, todo desarrollado, y pues, tiene además su capa muscular, como todo órgano, capa muscular, y estos músculos que tiene el epididimo sirven para la contracción en el momento que va a ser forzado por los espermatozoides. Los espermatozoides se forman los huevos cilíndricos. De ahí, entonces, los espermatozoides en la luz del epididimo, ahí entran en un proceso de maturación. Los espermatozoides recién formados no tienen capacidad para acumular, inclusive la inmadura del epididimo. Los maduros tampoco tienen la capacidad de acumular al hombre. No hay reservorio de espermatozoides. En muchos textos figura como que hay un reservorio, un almacén de espermatozoides falso. Nosotros no tenemos ningún reservorio, ningún almacén de espermatozoides. Imagínense si tuviéramos un almacén, un reservorio, ¿qué pasaría con aquellos varones que tienen enfermedades largas que tienen procesos crónicos que prácticamente no tienen ninguna actividad? Todavía hay momentos que se hallaría, ¿no? Pues si hay un almacén y no se usa los espermatozoides, entonces puede haber un problema. La producción de espermatozoides es continua. ¿Cuándo comienza la producción de espermatozoides? En la pubertad. ¿Cuándo termina? Con la muerte del individuo. No hay pausa en el caso de la espermatogénesis masculina. La siguiente anatomía. Ahí tienen ustedes otro conducto importante que es el conducto deferente. Todo esto es capa muscular. La capa muscular es gruesa, ustedes van a ver en el fotocopio, de manera que esa capa muscular sirve para impulsar a los espermatozoides cuando pasan a través de las vías espermáticas. Ya. Y tiene ese epitelio también, lo mismo. Sí, a ver, el epitelio va a abrir. Así normal. ¿Qué pasa? Se pasa, ¿no? Sí, se mueve. ¿Qué pasa?
Entonces el epinídimo tiene ese epitelio pseudofibroso con pseudocilios, sirve para dar el impulso a los espermatozoides. De por sí, el espermatozoide tiene movimiento. Las contracciones de estos músculos, los tubos seminíferos, el epidídimo y todo el frente hace posible el avance del espermatozoide. Y luego ahí tenemos la uretra masculina de porciones, la porción prostática, la porción membranosa y la porción peniana, 3 porciones. Sirve como diminuto y diminuto. La siguiente. También tiene su epitelio, por supuesto tiene su epitelio pseudo-certificado, pero no tiene cilios, la uretra. Pseudo-certificado cilíndrico, no sin cilios. La siguiente también. Ahora bien, la línea espermatogenética. ¿Cómo vamos a encontrar el testículo en el adulto? Vamos a encontrarlo de 3 etapas. Espermatogónica, etapa de espermatocitosis, y la otra etapa que es la espermogénesis. La espermatogónica es etapa inicial, es los espermatogónicos. Hay 2 tipos. Hay, pero al glucógeno no podemos diferenciar cuál es la A, cuál es la B. Lo que va a dar lugar a toda la línea espermatogénica son las espermatogónicas de tipo B. Y de tipo A quedan por reserva. Por eso que las espermatogénesis empiezan en la pubertad y terminan con la muerte del individuo. Cuando muere el varón y termina también ya la espermatogénesis. No hay pausa como en el caso de la mujer. La mujer se hay una pausa. Aquí el varón no hay. Entonces, esas espermatogénesis tipo A son las reservas que van renovando constantemente la producción de espermatozoides. Bien. Dentro de los tubos seminíferos vamos a encontrar unas células, las células de Leydig, cuya función es producir justamente la hormona masculina que son los andrógenos, básicamente la testosterona. Esa testosterona va a tener tres funciones. Uno, controla todo lo que es la producción de espermatozoides. 2, también actúa a nivel como un retroalimentador, a nivel de la hipófisis, retroalimenta. Y luego otra función es los caracteres sexuales secundarios en el varón. En el puber empieza ya a haber cambios en la formación, cambia la voz, aumenta el desarrollo muscular, el desarrollo óseo, y sobre todo está controlado por la hormona, la testosterona. Luego, dentro del mismo tubo seminífero van a haber unas células que son llamadas células de Sertoli, que tienen una función muy importante, que es la barrera hematotesticular. Esa barrera hematotesticular no permite que cuerpos extraños ingresen hacia el tubo seminífero. Como su lógica es una barrera, impide la entrada de microorganismos que puedan dañar la estructura de los tubos seminíferos. Y otra función es, sirve como un antiproducto de Müller. Inicialmente, en el desarrollo embrionario, tenemos dos pares de conductos: los conductos de Wolff y los conductos de Müller. Si va a ser XX, o sea, si es femenino, entonces la hormona antimülleriana no procede, ¿no? Porque va a ser mujer. Si es varón, actúa la hormona antimülleriana, que genera Müller y desarrolla Wolff. Y todos los caracteres sexuales secundarios en la siguiente. Ahí tenemos los tubos seminíferos, vamos a ver toda la línea hematogenética de espermatogonias, producción primarios, espermátides, hasta espermatozoides. No vamos a hacer espermatozoides, porque inmediatamente se forman los espermatozoides, pasa al epidídimo para madurar, porque no tienen capacidad de fertilidad, entonces tienen que pasar a una etapa de maduración. Lo siguiente. Ahora bien, la cantidad de composición de los tubos seminíferos son más o menos 1000 tubos seminíferos.
Ahí aproximadamente, entonces su epitelio seminífero que hemos mencionado, las células Sertoli, las células hematogenéticas, las células hematogones, los primarios, secundarios, primarios, no podemos ver las láminas de los secundarios porque son de vida muy fugaz, no tienen una base estática, sino rápidamente van pasando a termáticas. La siguiente. Ahora bien, entonces las células son las hematogonias de tipo A y tipo B. Les decía que solamente de tipo B son las que van al arco de la línea hematogenética, las A juegan como reserva. Luego tenemos todo lo que es las células de la línea hematogenética, y luego tenemos también las células de Leydig y las células de Sertoli. Todo eso está dentro del tubo cilíndrico. Entre tubo y tubo hay un espacio, un intersticio. Ahí vamos a encontrar las células de Leydig. La siguiente. El espermatozoide tiene una cabeza con una parte distal que se conoce como acrosoma. Tiene un corto cuello, un segmento intermedio y una cola o flagelo. En el segmento intermedio se encuentran mitocondrias, y ustedes saben por biología que las mitocondrias tienen la función de producir energía por la forma de ATP, adenosín fosfato. Pero esa energía solamente la va a utilizar el espermatozoide en el momento que fecunda. Y su trayecto por toda la vía femenina, o sea, útero, trompas, se vale de las contracciones médicas, de las paredes musculares, del cuerpo uterino, de la trompa uterina. La siguiente. Si acá todos los varones, si nos hacemos un semicograma, un examen de seno, vamos a encontrar formas anormales. ¿Cuáles son esas formas anormales? Cabeza grande, una cabeza pequeña, dos cabezas, dos colas, una cabeza en forma puntiaguda, una rugosa, hasta el segmento intermedio normal. Eso es normal encontrar hasta un 20% de formas anormales. Varón se presenta más allá del 20% de las formas anormales, se considera que es infértil. No estéril, sino infértil. Porque esos espermatozoides anormales no tienen capacidad de fecundar al ovocito. ¿Por qué? Porque el ovocito escoge el sí, el no, el sí, el no. Y ese escogido, no solamente es uno, sino son varios, de estos varios, hay uno dominante. Aquel que desarrolla más, aquel que tiene receptores a las hormonas y pueda desarrollar la capacidad para poder entrar al ojo. La siguiente. Pero también hay un detalle, eso nadie lo puede prever, que la división meiótica, ustedes recuerdan la división meiótica, que solamente se efectúa en las células sexuales, donde hay la división de nueve cromosomas. Puede ocurrir de que la célula madre sea el varón coeficiente Y. Entonces, al dividirse normalmente dos células hijas, una que lleva el X y otra que lleva el Y. Pero ocurre de que muchas veces no sabemos la causa, nadie puede prever eso, que no hay una distribución, es decir, 46 XY, los XY pasan a la célula hija y la otra célula se queda unizónica, así lo vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa? Si ya la célula tiene XY, el espermatozoide, fecunda al ovocito que tiene solamente un X, que se forma XXY. Ese es un síndrome cromosómico que se conoce como el síndrome de Klinefelter, que es un varón 47,XY. Varón porque ya como son aquí. Entonces 47XY. Entonces eso no se puede prever, los cromosomes son normales y luego no tienen capacidad para detectar si el cromosoma está completo o está incompleto. No tienen capacidad. Lo fecunda y se puede producir una trisomía, una, por ejemplo, o una Klinefelter, cualquier otra
María Hermosa. La siguiente. ¿Cuál es una función de la célula receptor? Ya hemos mencionado, la hormona antifibriliana, la barrera hematotesticular, también estimula a la célula eléctrica para que ésta produzca la testosterona. La siguiente. Aquí tenemos la célula Leydig, entre tubo y tubo, acá está el espacio intersticial, aquí están las células de Leydig. Estas células Leydig tienen algunos cristales de proteínas que no se pueden ver con la microscopía óptica y con la microscopía electrónica. La siguiente. Todo se maneja, se controla en el eje hipotálamo artificial. Aquí hay dos hormonas gonadotropas, la FSH y la LH. Pero en el caso del nuestro varón, la FSH, ¿cuál es el hormona? Folículo estimulante. No tenemos folículos. Por lo tanto, mejor es llamada FSH, hormona estimulante del epitelio germinativo. Porque no tenemos folículos. Y la LH es la hormona luteinizante, el cuerpo lúteo, en el caso de la mujer, mejor llamarla ICSH, hormona estimulante de las células intersticiales de Leydig, para que produzcan la testosterona. Entonces aquí hay influencia, por supuesto, del eje hipotálamo artificial, estas dos gonadotropas, favorece la hematopoiesis y favorece la producción de testosterona en el caso de la ICSH que actúa sobre las células de Leydig. La siguiente. Luego las glándulas accesorias, tenemos las vesículas seminales, son dos glandulitas que se encuentran acá, que se abren justamente en el nivel del conducto eyaculador y luego la uretra. La siguiente. Estas vesículas seminales producen una sustancia muy importante que es la fructosa. La fructosa le va a brindar justamente por un proceso degradativo, glucosa, que es altamente energética. Pero esa energía la va reservando el espermatozoide para emplearla en el momento de la fecundación. También produce prostaglandinas. Las prostaglandinas actúan sobre el globo cervical, actúan sobre las vías musculares lisas del útero y de la trompa para que estas entren en contracciones, impulsen al globozoides a que llegue en el menor tiempo posible a fecundar al ovocito. Así. Y la otra glándula es la próstata, ¿no? La próstata es una glándula también alveolar, aquí lo tenemos, y que produce el 30% de todo el líquido seminal. Los líquidos seminales el 70%, la próstata el 30%. ¿Qué sustancia produce la próstata? Dale otra, por favor. Produce enzimas y también los iones zinc, calcio y magnesio. Aquí tenemos los cortes, pero va a ver, a medida que va pasando el edad del varón, estamos formando unas compresiones calcáreas que se llaman cuerpos amiloides. Lo vamos a ver ahí claramente entre las glándulas, ¿no? En la parte secretora, acá lo tenemos a mayor aumento, que es una compresencia calcárea, que es normal encontrar en la próstata en el varón. La siguiente. Y luego, los productos de la secreción, hemos dicho, de la próstata, tiene lo que se conoce como sustancias bajas, sustancias amortiguadoras, porque el espermatozoide solamente actúa en medio alcalino, 7,3, 7,5. Y la orina es ácida, entonces por donde pasan los espermatozoides, hace una acidez, ahí van a morir muchos espermatozoides. Entonces, esta próstata produce sustancias que tratan de disminuir el pH de las gotas de orina que quedan en las paredes de la uretra. Para eso es la importancia de estas sustancias que tratan de disminuir la acidez. Y también el PSA también produce el antígeno prostático. En las pruebas para detectar si un varón
tiene o no tiene problemas de cáncer de próstata, o si tiene una hiperplasia prostática, que es un crecimiento que puede ser en jóvenes, que puede ser también en edad intermedia, no necesariamente la vejez. Se tiene que hacer un tacto rectal o su efecto en sangre, ver si hay o no hay este antígeno prostático, PSA. Los valores dependen si son altos o bajos para decir si tiene o no tiene un cáncer de próstata, que es un cáncer que es uno de los cánceres en el varón, pues de cáncer de mucosa gástrica. La siguiente. Y las glándulas de Cooper o bulbo uretrales son un par de glandulitas que producen una secreción más que todo siempre lubricante. En la etapa de la sexualidad humana hay 3 etapas. La primera etapa es la excitación, donde hay secreción de estas glandulitas bulbo-uretrales que van a lubricar todo el trayecto por donde deben pasar los nosotros. Después viene la etapa de resolución y luego la etapa de meseta. La siguiente. Ahora, a nivel del pene tienen 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. La función es excretor de orina por a través de la uretra, órgano copulador. Su composición tiene 2 cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Y además tiene tejido eréctil. Un tejido eréctil que son espacios vasculares que deben llenarse de sangre en el momento de la excitación, en el momento de la eyaculación. Así, ahí tenemos los 2 cuerpos cavernosos, el cuerpo esponjoso, ahí está la uretra, este es el pene, este es el cuerpo cavernoso, los 2 cavernosos. La siguiente. Aquí dan los espacios con arteriolas, arteriola y alicina, se lo van a ver en las láminas. En estos espacios se va llenando de sangre conforme está pasando la etapa excitatoria. La siguiente. Este es el cuerpo esponjoso, acá tenemos su epitelio, la uretra, y aquí tenemos las glándulas de Littré. Esas glándulas de Littré también producen sustancias que tratan de disminuir la acidez de las paredes de uretra cuando le pasa, debe pasar por los. Luego, los mecanismos de erección, le decía, viene el estímulo a nivel cerebral. Entonces, va a llevar sangre, la siguiente va a llevar sangre hacia los espacios vasculares, como mencionado, y entonces produce la erección. Pero en algunos varones, inclusive jóvenes, puede ocurrir lo que se conoce como no hay erección, o sea, o hay eyaculación prematura, que tiene que ver mucho con el estado anímico de la persona. Muchos adolescentes tienen miedo, ¿no?, a su primera experiencia, y eso le genera un estado estresante, un estado nervioso, y que muchas veces tienen que tomar, o sea, no es porque obligación, porque es un joven, ¿no? La cinematografía, ¿no? O sea, necesita diario, pero que no es necesario porque es joven. También esto está para gente que ya tiene más edad. Pero lo que hacen estos medicamentos es llevar sangre a los espacios donde normalmente debe haber en el momento de la excitación. Como no hay, no es impotencia, ese es un trastorno más que todo de la esfera superior alta. La siguiente. Bueno, algunos correlatos clínicos en la clitoridea. Se decía que los testículos se forman a la luna, derivados del descendiendo hasta el escroto. Pero muchas veces no bajan. Y quedan, fíjense, acá uno bajó, el otro se quedó acá. Eso se llama criptorquidia. Entonces este testículo criptorquídico hay que sacarlo, porque al degenerar puede dar lugar a un tumor maligno, que es el seminoma, que es el cáncer de testículo, que se presenta en jóvenes, cáncer de testículo. Que no es lo mismo criptorquidia que testículo ectópico.
El clorofílico es porque se encuentra en el conducto inguinal, pero el ectópico se encuentra en cualquier lugar que no sea el normal, que sea el conducto inguinal. La siguiente. Luego tenemos los tumores, continuación. Este es un testículo normal, aquí está ya con su cáncer, testículo. Y luego la varicocele. El varicocele es un plexo vascular, no sé si quieran llevar una familia, una parte técnica, que le van a enseñar justamente el plexo venoso, que muchas veces el varón no usa los elementos necesarios para poder practicar un deporte. Entonces, al practicar un deporte sin los medios necesarios, sea sin suspensor, entonces eso genera que el testículo caiga con todo el sistema venoso, genera un dolor doloroso. Y una de las causas de infertilidad factor masculino es la varicocele. El 60% de los varones que tienen problemas de infertilidad es porque presentan este varicocele. Y es un tratamiento, no es una varices que aparece en las venas, un tratamiento para evitar justamente los problemas de infertilidad. La siguiente. Luego tenemos acá, cuando nace el niño, nace con su escroto lleno de líquido, eso se llama una tumefacción blanda, y esta acá es una hernia escrotal. Cuando los testículos van descendidos hacia el escroto, hay una pared, la pared del peritoneo se imagina lo que se conoce como saco vaginal. Luego, una vez que llegó el testículo al escroto, desaparece. A veces no desaparece, queda ahí. Y por ahí se produce asociaciones intestinales que pueden llegar a generar lo que se llama la hernia inguinal o la hernia escrotal, que llega hasta el escroto, produciendo también un profuso dolor. Lo otro es el microcele. Y eso es lo que hablábamos, la hiperplasia de la próstata. Esto es normal y aquí viene un crecimiento. La hiperplasia significa un crecimiento con aumento del número de células. Y al crecer hacen contacto con la vejiga. Y ahí vienen los síntomas de la prostatitis, de la hiperplasia prostática benigna, que es la polatitis, o sea, aumenta la frecuencia miccional en el varón. Y así. Aquí tenemos la torsión del epidídimo que se puede torsionar. Repito, cuando hay un movimiento brusco, cuando se levanta un peso bruscamente, puede generar problemas, así como también puede generar un trastorno inflamatorio, sea del testículo, otitis, o del epidídimo, epididimis. Generalmente es por ITS, infección de transmisión sexual. Una gonorrea puede generar este cuadro. Y tienen que ser tratados, lo contrario puede alterar toda la constitución de los tubos seminales. La siguiente. Aquí hay unas preguntas frecuentes. ¿Qué cantidad normal de espermatozoides se produce? El número de espermatozoides por cada individuo es aproximadamente 50 millones. Se considera un volumen normal entre 2,5 a 3 mililitros de eyaculación. Entonces, multipliquen ustedes cada individuo por 50 millones, son 150 millones aproximadamente. Pero muchas veces dicen, ¿pero por qué si solamente uno va a preguntar? Claro, uno más que uno. Pero hay una serie de obstáculos que tiene que pasar el espermatozoide. El epidídimo, como he dicho, tiene 6 metros. Está enrollado, por ahí tiene que pasar. Y su diámetro es muy estrecho, 0,1 milímetro. Entonces, por ahí es como que si yo también tuviera
muchísimo, y solamente había una puerta. Entonces lo que está cerca de la puerta sale, lo que tenemos acá, la mesa mismo, pero y un brazo, una pierna, se cabeza, bueno, así ocurre, cuando se sale, pero encuentra no se pensar, en el mismo equilibrio. Los que logran pasar esa barrera llegan a la vagina. ¿Qué pH tiene la vagina? Ácido. Y normalmente en la vagina hay unos vacilos, que se conocen como vacilo de Dotterley, que acidifica la vagina. ¿En qué pH trabajan los espermatozoides? pH. Ahí hay una gran mortalidad. Los que llegan al cuello uterino, ahí sí es ósfito, porque, como he dicho, las prostaglandinas modifican el pH de esa secreción del cuello uterino y también actúan sobre los neurotransmisores para las contracciones musculares de la pared del útero y la pared del abdomen. Entonces ahí ya es más factible. Cuando los espermatozoides, unos se van a una trompa, hay una corriente que avisa dónde está el trombocito, pero hay otros que se desvían al otro lado, porque puede haber también otro trombocito ahí. Eso explicaría el caso de los embarazos gemelares, cuando son mellizos o cuando son trillizos o cuatrillizos. Esos son los embarazos múltiples. Bien. 50 millones parece mentira, pero no es uno nada más el que va a fertilidad. Ahora dice, el volumen eyaculado está en relación con el número de espermatozoides, no es así. Hay varones que tienen solamente 1 a 1,5 de volumen de líquido seminal, pero tienen la cantidad suficiente de 40 a 50 millones por mililitro. Y pueden fecundar sin ninguna dificultad. Como también hay varones que tienen 4, 5, hasta 6 mililitros y son endotérmicos, o sea, poca cantidad de espermatozoides. O sea, no hay relación entre el volumen del líquido eyaculado y la cantidad de espermatozoides. No hay una relación. Mi amigo tiene un solo testículo, podrá tener hijos, claro. En los órganos pares, la falta de uno los supera. Pueden hacer una criatura sin un riñón, puede vivir tranquilamente. Pueden hacer una criatura sin un pulmón, vive tranquilamente. Puede nacer sin un ojo, tranquilamente, no hay ningún problema. En este caso, los testículos, uno no desarrolla, el otro sí desarrolla, no hay ningún problema. A mi tío le hicieron la vasectomía, pero mi tía salió embarazada. ¿Es posible? Claro. Lo que pasa es que cuando el hombre se somete a un proceso de vasectomía, pues la ligadura del conducto deferente ya cree el hombre, como ya me ligué el conducto deferente ya para el mundo. O sea, cualquiera que ya hay una mujer que está ahí, pero no es así. Un varón que se somete a una vasectomía tiene que pasar por lo menos 1 o 2 meses postoperatorio. Y si quiere tener alguna actividad sexual, tiene que usar un preservativo. Porque son sedimentos que pueden quedar ahí residuales. Los espermatozoides tienen aproximadamente 72 horas de vida que pueden circular. Y hemos dicho que también hay las espermatogonias tipo A, que son de reserva, que van generando constantemente. Entonces tienen que pasar por lo menos 2. ¿Es posible? Sí, es posible. Puede salir. Dice, ¿puedo salir? Embarazada sin haber Si hay relación, sí. Porque el himen de la mujer tiene varios tipos de himen. Hay un himen que es así perigoso, con agujeritos, así como colado, agujeritos. Entonces, perfecto, puede eyacular el varón ahí y encontrar justamente en la mitad de su ciclo, donde hay también, por supuesto, secreción hormonal de la mujer. Y es fácil, entonces entra no 1 millón, 2 millones, sino entra algunos espermatozoides que fácilmente pueden llegar, sin una dificultad, a fecundar a la ovocito, si es que ha ovulado la mujer, por supuesto. Pero no es frecuente, por supuesto. No todas tienen el himen perigoso. Ahora bien, teniendo sexo oral puede salir embarazada, imposible.
la saliva, tiene un pH ácido, sé que no hay ningún problema. Pero sí son preguntas frecuentes que se hace la gente. La siguiente. Perfecto. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta que hacer? ¿Puede prender a luz, por favor? Hay una pregunta simple, clásica, que en caso de la mujer la menopausia, donde ya no hay más información política. Y el hombre hay la andropausia. Pero la andropausia no es que ya no haya espermatozoides. La andropausia es un problema de orden cíclico. Y hay un problema de erección, un problema de eyaculación prematura, un problema de falta de la libido. La libido es un grupo rojo. La libido es la falta de ganas de tener un encuentro sexual. Pero no es que ya no produce, la producción es continua. Entonces la andropausia es un trastorno de varón, que no todos lo van a sufrir, dependiendo la calidad de vida que tienen. Dime. Todo. La tuya es la interna. La otra es la pequeña. Sí, claro. Todo lo llaman pequeña testícula. Claro. La pequeña afuera. Bien, entonces ahorita voy a hacer la pregunta. Entonces, vamos a pasar.